Luego me da mucha lástima, en segundo lugar, que seamos nosotros los hispanoamericanos los que seamos el centro del debate, porque es como si fuéramos un contrabando que se está fabricando y somos parte de un delito. Que esa instrucción la oposición la conoce desde hace 4 años. Y si no la conoce desde hace 4 años, porque es pública, está en el Boletín Oficial del Estado, ¿qué ha hecho estos 4 años para no prestar atención y en cambio sí prestar atención ahora? ¿Sí? Muchas de las personas que van a entrar por este camino no han vivido nunca en España. Y entonces ahí hay una distinción, porque no es lo mismo hacer la nacionalidad y venir a vivir para acá, o haber vivido aquí 3 años y haberte ido a vivir a Chile, a estar en un país y votar en otro. El gobierno no calculó mal, es raro. No calculó, es preocupante. Calculó y mintió, más preocupante todavía, ¿no? Entonces para mí con eso hay que ser bien cuidadoso de todos los lados, pues el que quiere dar el refugio como el que lo está solicitando, para evitar eso que dicen en inglés como el tema del backlash, pues que se instrumentalice porque después se cuestiona. Hola, hola a todos y todas los que escuchan este podcast Las Dos Orillas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el tema de la ley de verdad, todo el tema de la discusión sobre la reparación de las víctimas, la búsqueda de desaparecidos, enfocándonos un poco en el tema de España, porque es bastante recurrente. Para los que no somos de España, sobre todo de América Latina, nos llama mucho la atención que se esté discutiendo sobre todo la guerra civil, también muchas veces el uso político de esa memoria. Y vamos a tratar de discutir eso en el contexto español, pero sobre también en qué caso de América Latina, porque en América Latina también tuvimos dictaduras, pero lo hemos procesado de una manera distinta, no mejor, no peor, pero diferente. Hoy estrenamos a un miembro más en el equipo. Como estamos en un contexto futbolero, diríamos, tenemos un nuevo fichaje de lujo, a, a Yaisa Santos, periodista, trabaja en 14 y medio. Hola Yaisa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por Hola, acá. ¿qué tal? Buenos días. Igualmente, es un honor para mí formar parte de este equipo y también es un reto porque entrar en los zapatos de Manuel Burón, el profesor Manuel Burón, querido amigo, es importante. Perfecto. Y como siempre nos acompaña Julio Borges, venezolano, exiliado en España. Hola Julio, ¿cómo estás? Qué tal, Douglas? Luz, bienvenida, Yaisa. Y sería bueno, Yaisa, que nos contaras un poquito también de tu historia, ¿no? Porque eso nos tocó a nosotros cuando comenzamos, pero que tú puedas brevemente contarnos también su contexto, ¿no? Sí, claro. Bueno, las relaciones entre España y América Latina, las dos orillas que pone título a este podcast, no es solamente por interés profesional, como han dicho, yo trabajo en 14 y medio desde hace varios años, dirigido por Joanny Sánchez, como bien saben, sino por de manera personal. Yo estuve viviendo 14 años en México, fui corresponsal desde allí para varios medios en España, mis hijos son mexicanos. Y mi marido es mexicano, pero es hijo del exilio español. Entonces Mm. entiendo muy bien la ida y vuelta, ¿no? Y ha sido el tema de la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, ¿no? No solamente profesional, sino personal. Perfecto. Y Sí. como siempre también Luz Escobar, periodista cubana en el exilio. ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Muy bien, igual muy feliz de que Yaisa esté con nosotros aquí compartiendo en el equipo. Igual yo, y no tengo ninguna duda que todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, vamos a comenzar con la discusión, pues, porque hoy hablamos de la ley de memoria democrática y de un problema que muchas personas podrían decir que es simple, pero es bastante difícil, de cómo recordar el pasado sin convertirlo en un arma política. Para mí ese es un tema importante, pues, porque tenemos que recordar el pasado, pero para construir, para ir hacia futuro, también sanar heridas, no repetir las cuestiones, pero muchas veces lo creemos, pues, yo como nicaragüense, cuando hablamos del pasado siempre es como un instrumento para el presente, pues, y un instrumento para afectar al otro, no necesariamente para un tema de reconstrucción de la democracia, y muchas veces con intereses no democráticos. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál sería tu respuesta inicial? Empezamos con vos, Yaisa, te doy la pelota. Muy bien, bueno, para aumentar el reto, ¿no?
Bueno, a mí siempre me gusta recordar las palabras de Fernando Savater, que en algunos artículos dijo que el sintagma memoria democrática era un oxímoron, ¿no? Porque la memoria era personal e intransferible, él decía, mientras que la historia es algo objetivo, algo que estudiar, ¿no? Y que mientras que la historia se discutía como ciencia, la memoria en realidad no admite intromisiones porque es personal e intransferible, ¿no? Y él decía, Ujú, a medio camino están las ficciones que reconstruyen épocas pasadas, ¿no? Él decía esto en 2016 y todavía no se conocía esta nueva ley de memoria democrática, que es una reedición de la ley de memoria histórica, que fue un asunto que revivió José Luis Rodríguez Zapatero siendo presidente del gobierno español, hoy imputado por varias causas, por liderar tráfico de influencias y malversación. A mí sí me parece importante mencionar ese antecedente de la ley de memoria democrática, que es lo que se está discutiendo ujú, ahora, porque en su momento también causó muchísima polémica. La transición española, ustedes lo tienen que conocer bien porque desde ujú, América es un tema que se ha visto eh, en general con admiración, ¿no? Ese ejercicio que hizo España por abandonar la lucha cainita y por construir una democracia homologable a las demás democracias occidentales, em, fue un esfuerzo titánico por los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil, ¿no? ujú. Ambos bandos cedieron en el momento de la transición, empezando por los propios franquistas, que como le gusta expresar a otro periodista que se llama Arcadio Espada, se hizo el harakiri, las cortes franquistas se hicieron el harakiri, renunciaron a su poder en favor de crear un parlamento democrático y también los demás, ¿no? Entonces, cuando parecía que España había superado ese discurso de polarización, cuando ya había habido en España alternancia de poderes, ¿no? Gobernó primero un partido que venía del franquismo, que era el partido de Adolfo Suárez, después fue el triunfo de Felipe González del Partido Socialista y después el triunfo de José María Aznar, el Partido Popular. Cuando ya parecía que habíamos superado eso, cuando accede al poder José Luis Rodríguez Zapatero de una forma bastante traumática, porque acabamos de Ujú, pasar el atentado del 11 de marzo de 2004 y fue muy fuerte. Eh, la opinión mayoritaria es que fue ese atentado lo que inclinó el tablero en favor del Partido Socialista, dado que el Partido Popular de José sí, María Aznar había apoyado la entrada en la guerra de Irak y entonces digamos que la gente, como asociaba ese atentado a la entrada de España en Irak, inclinó el tablero de esa manera. Entonces José sí, Luis Rodríguez Zapatero eh, eh, me- digamos, revivió este asunto de la ley de memoria histórica para reparar a las víctimas. Ya entonces fue muy polémico porque era una ley que, aunque su pretensión era reparar a las víctimas, ignoraba que en una guerra civil había habido víctimas de los dos bandos. Y ya entonces parecía que se creaban dos tipos de víctimas, ¿no? Había víctimas buenas y víctimas malas. Las víctimas del bando franquista eran, por supuesto, las buenas, pero las víctimas del bando republicano, que también hubo gente inocente que murió en paseillos, en ujú, torturas, en checas, sacerdotes, gente que no se dedicaba a la política y simplemente eran médicos, burgueses, monjas y demás, esos no eran reconocidos, ¿no? Ese es el antecedente sí. de la ley de memoria democrática y me gustaría dejar asentado este antecedente, ¿no? Perfecto. Sí, porque, bueno, para serte sincero, cuando hablan, últimamente se discute mucho, sobre todo en el tema de los migrantes, pues, porque muchas personas le ponen mucha atención a este tema de que ahora va a haber se abrió la posibilidad de la nacionalidad para descendientes de exiliados, los hijos que los que perdieron las nacionalidades, toda esa discusión, y muchas personas lo ven como una oportunidad, pero otras personas lo ven como precisamente esa arista para tratar de politizar más el tema de la memoria histórica. Sobre el caso de España, a mí siempre me llamó la atención, me acuerdo cuando surgió Podemos, pues porque lo primero que yo vi de Podemos, como en el 2011, 2012, cuando comencé a leer sobre ello, era como ese cuestionamiento radical a la transición democrática y de cuestionarla, pues y de plantearla prácticamente como una farsa,
cuando realmente fue realmente un avance. Entonces, ahora voy con Julio, después voy con Luz. ¿Vos cómo lees este proceso, Julio? Esta discusión de todo el debate que generó en España la ley de memoria democrática, las consecuencias que eso ha tenido, esta arista sobre el tema de la migración, muchas personas que dicen que lo que se quiere es realmente empadronar a un sinnúmero de personas para que esos se vuelvan votantes del PSOE, aunque yo no lo creo, pues porque en la migración hay de todo. ¿Cómo ves esa parte, Julio? Porque también Venezuela, yo soy de los que cree de que tarde o temprano va a haber una transición democrática en Venezuela y Venezuela va a requerir un proceso de lo que hoy se llama justicia transicional ahora, pues que se procese todo lo que fueron estos años terribles del chavismo, ya no digamos Cuba, después cuando pasamos con vos, Luz, y en el caso mismo de Nicaragua, pues que no tuvimos nada de eso en la transición del 90, que yo creo que fue una de las consecuencias de la por qué volvió a caer Nicaragua en un régimen autoritario Sí. 16 años después. Voy con vos, Julio. No, bueno, varias cosas, Douglas, y ya esa y Luz. Bueno, hay cosas que están mezcladas que me gustaría tratar de ver si las puedo separar, ¿no? Hay un primer tema que es el tema de la historia y todo este debate me recuerda mucho al Borges verdadero, Jorge Luis Borges, que siempre de alguna Ujú. manera bromeaba diciendo que al final lo que se puede cambiar con más fuerza es el pasado, porque en la medida en que tú lo vas contando de maneras distintas y lo vas recordando de manera distinta, terminas cambiando el pasado, aunque pareciera escrito en piedra, la verdad es que no es así. Entonces, yo creo que nuestros países, todo, tanto España como Nicaragua, como Cuba, como el resto de Hispanoamérica, ha sufrido ese proceso de reescribir y reescribir la historia con fines políticos. Y creo que eso es en parte el contenido de lo que decía Yaisa, que era volver a contar la historia de la transición, de la guerra civil. Y bueno, basta ver el cine español para que uno se dé cuenta que sin guerra civil no habría cine español, sino que están todo el día recontando. Eso por un lado. Luego me da mucha lástima, en segundo lugar, que seamos nosotros los hispanoamericanos los que seamos el centro del debate, porque es como si fuéramos un contrabando que se está fabricando y somos parte de un delito y eso no está bien porque al final es como si hubiera españoles de primera, españoles de segunda, los latinoamericanos son parte de una trácala, de una cuestión ilegal que se está haciendo. Y luego, en tercer lugar, mi impresión, y esto lo uno con Venezuela, Douglas, que tú preguntabas, es que ciertamente si hay experiencia, Venezuela la tiene, hay países que podemos hablar después como Hungría, Croacia, Rusia, donde se ha usado el tema de la nacionalidad, el otorgamiento de la nacionalidad y buscar la distribución de pasaportes express como forma de incidir en las votaciones. Cuento solamente un caso que es el más llamativo en Venezuela, que al inicio de Chávez creó una misión que se llamaba la Misión Identidad y lo que buscaba era que todas las personas que vivían en Venezuela, producto de la migración, que eran muchas, muchas personas, recibieron inmediatamente su pasaporte y su cédula venezolana. Y eso tuvo un efecto electoral súper importante porque al final lograron ser parte de un cambio. Y luego, ese mismo proceso de la misión de identidad hizo que las máquinas con las cuales se sacaban las cédulas se repartieran por todo el país y entonces era muy fácil que hubiese varios Douglas Castro Quesada con varias cédulas y eso también tuvo una incidencia. Quizás no cambió el mundo, pero también se hizo algo con la identidad para cambiar las elecciones. De manera que si vemos los países, el caso Venezuela, como les digo, el caso Rusia, el caso España, no es casualidad que sean países que comulgan con un mismo ADN de hacer lo que sea para buscar tener un cambio electoral. Entonces, esos son los tres puntos que me gustaría distinguir para nuestra conversación. Mucha tela que cortar, Julio. Creo que cada uno de esos puntos da para una gran conversación, pero vamos a tratar de abordarlos. Luz, tus impresiones sobre esta discusión, pues. Y sobre Bueno, a mí, todo, como te decía, pues, Cuba hoy. ¿Cómo mirarían ustedes a la luz de lo que pasa en España? Vos vivís en España también, claro que tenés una lectura de cómo lo viven los españoles, pero también los latinoamericanos en España y estas personas que también aspiran nacionalidad vía esta vía u otra. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? a mí me encanta el comentario que hizo Julio, ¿no? Que tiene que ver con el pasado, ¿no? Porque en Cuba el régimen se ha alimentado mucho de eso, ¿no? Las dictaduras, bueno,
es histórico, ¿no? Se caracterizan por eso, secuestrar el pasado para justificar la falta de libertad del presente, ¿no? Es decir, ese pasado bochornoso que no volverá jamás, transformarlo a su medida, ¿no? Entonces yo creo que la advertencia debe ser esa, cuidar siempre esa narrativa. Pero los cubanos, desde la isla y desde el exilio, no podemos ver esta posibilidad que se abre con estas leyes de otra forma que no sea con júbilo, porque los cubanos están viviendo ahora mismo una situación de desastre humanitario, de catástrofe, ¿no? En Cuba ahora mismo no hay agua, no hay gas, no hay electricidad, no hay comida, no hay garantías, no hay educación, no hay salud, no hay acceso a nada de lo básico. Yo no estoy hablando ya de como antes, adquirir productos variados, poder elegir una marca, no, estamos hablando de lo básico que es abrir el grifo y tener agua, encender la luz y tener electricidad, poder acceder a internet también, que es algo que está siendo muy controlado últimamente. Entonces, todas las personas que hoy en Cuba están encontrando mediante esto una vía para salir y una vía legal que les permite llegar aquí y tener acceso a plenos derechos, tener acceso a trabajo, poder alquilar una vivienda con todas las facilidades que eso implica, es muy positivo. Lo que pasa es que eso entra en contraste con otras cosas, ¿no? Muchas personas que, por ejemplo, en mi caso, llevamos aquí años esperando por asilo, le das cuenta que tampoco es que estén muy pendientes desde el gobierno actual de garantizar protección y derechos, porque si no, esto fuera más expedito. Al final te das cuenta que hay una gran hipocresía, ¿no? En la manera en la que ellos desde el gobierno tratan con este tipo de particularidades, ¿no? Es como es una deuda que los cubanos, más allá de que estén beneficiándose de esto y agradecidos, muchos marcan como algo pendiente desde la narrativa que tiene ahora el gobierno de España. Ha Vuelvo con hecho bien vos. Ajá. Julio, ay, perdón, Julio, te interrumpí. No, pero si quería dar comentario sobre Julio, no hay problema, Ah, Jason. sí, no, que ha hecho bien Julio en distinguir los dos temas que se abren aquí, efectivamente, y yo pienso que es muy importante que dejemos aclarado un tema, porque efectivamente la Ley de Memoria Democrática ampliaba aquella Ley de Memoria Histórica e iba dirigida a los descendientes del exilio, de los perseguidos de la Guerra Civil y del franquismo, pero unos días después de emitirse la ley, se emitió una instrucción 6 días después de publicarse la ley, que interpretaba el primer supuesto de protección, digamos, de cobertura de la ley, que hablaba de los hijos y nietos de españoles que hubieran sufrido persecución por la guerra civil o el franquismo, e interpretaba que esos eran dos partes distintas, sintácticamente era una cosa como absurda, y me consta que en su momento se quejaron los funcionarios de Relaciones Exteriores a sus superiores, porque eso no tenía sentido, fueron desoídos, e interpretaron que la ley cubría no solamente a los hijos y nietos de españoles perseguidos, sino a los hijos y nietos en general, de españoles en general. Eso ha hecho que esa cantidad de gente que ha solicitado la ley de memoria democrática, porque no hay tantos descendientes del exilio, por Claro. poner sobre la mesa algunas cifras, 2,5 millones, casi 2,5 millones de personas han solicitado acogerse a la ley de memoria democrática. De eso solamente hay tramitado un poco más de 500,000 de expedientes. El 40% desde Argentina, casi 1 millón. Sigue Cuba, por supuesto, porque como dice Luz Escobar, con júbilo lo han recibido, como no podía ser de otra manera, 600,000 personas, casi 600,000 personas desde Cuba. Pero eso ha hecho que el debate, si ya la memoria histórica suponía un debate en sí mismo, ¿no? ¿Por qué revivir esa vieja herida? ¿Hasta qué punto se puede reparar honor a las víctimas, reconocer víctimas de un bando o de otro? A esto se le suma que la ley de memoria democrática no cubre solamente, por eso decía Julio, ha hecho bien Ujú. en sacar el tema de la migración, ¿no? Y pareciera que aquí los hispanoamericanos son, es verdad, moneda de cambio, parece que se están colando de una manera ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta instrucción? Que dos cosas que quisiera decir. Una, que no la votó el Parlamento, que es una instrucción, es una interpretación que hicieron posteriormente el Objective, que es el medio que acoge este podcast,
hace unos días publicó que fue precisamente la hermana de Óscar Puente, el actual ministro de Transporte, el que Eso sí. hizo esa modificación a espaldas de la ministra de Justicia. Entonces, con las implicaciones que eso pudiera tener. Y dos, que esa instrucción la oposición la conoce desde hace 4 años. Y si no la conoce desde hace 4 años, porque es pública, está en el Boletín Oficial del Estado, ¿qué ha hecho estos 4 años para no prestar atención y en cambio sí prestar atención ahora? ¿Sí? Porque ahora es Claro. cuando están diciendo, hay peligro, se está regalando la nacionalidad. Ujú. Eso quisiera puntualizar, ¿no? Bueno, y hay un tema más interesante ahí en eso, Yaisa, que es casi de numeritos de fútbol. Ahorita que estamos en modo mundial, pero es que si tú votas en Cuba o votas en Argentina, no estás votando por una circunscripción nacional española, sino que tu voto va a una provincia particular de donde tú eres o donde tienes afinidad. Con lo cual, los que están en contra de esta nueva nacionalización dicen que eso quizás no tenga todavía fórmula de cambiar los números nacionales, pero a nivel local sí pueden incidir porque el voto va a ser sumado en una provincia concreta, ¿no? Entonces, bueno, Así es. obviamente la misma presencia de la hermana de Puente, a mi modo de ver, habla claramente de que es una agenda electoral y política más que de reivindicación histórica real. Esa es la Mm, verdad. Mira, fíjate que es interesante esa discusión, pues la división que hace Julio, porque para mí las dos son bastante, son pólvora en la política, pues las dos generan bastante polarización sobre todo el tema, como decía, el tema de la discusión de la verdad, la memoria y ese tipo de cuestiones que claramente se puede instrumentalizar políticamente. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Sabater. Bueno, yo estudié sociología y en Nicaragua me acuerdo de las clases de diferencia entre historia y memoria y los que cuestionaban el tema de como el estatus epistemológico, hablando en términos de ciencia, de la disciplina de la memoria. Pues yo me inclinaba más por el tema de la prevalencia de la historia, claramente, porque efectivamente apuesta para algo más objetivo. Y sobre el tema de la migración, yo lo planteé al inicio, que creo que enredó mucho la discusión y Julio la ordena, porque es lo que están discutiendo los latinoamericanos. Pues no sé realmente si en España se discute mucho eso, pero yo como soy nicaragüense, conozco un montón de exiliados, también escucho ese tipo de cuestiones, pues, y hay de todo, pues, y hay razones para sospechar también. Yo creo que en política siempre es bueno tener algo de sospecha, no cayendo en la conspiranoia de ese tipo de temas. A mí lo que me parece que es interesante es que también lo que dice Yaisa era fundamental. Es decir, la ley se hizo con un criterio restrictivo. Ujú. Protejamos solo a los descendientes de los exiliados, que es un tema difícil también de ver quién es exiliado y quién no, porque al final todo el mundo sufre en la guerra, lo digo por el mismo tema de Venezuela. Pero la interpretación que hace la funcionario, la hermana de Puente en el ministerio es, bueno, esto es para todo el mundo. Y eso, por supuesto, crea este escándalo que potencialmente va a traer matemáticas nuevas. Pero lo otro que ha sucedido es que han visto a funcionarios españoles en Argentina, como decía Yaisa, que ha sido uno de los grandes receptores de este beneficio, dejando ver que, bueno, te estamos dando la nacionalidad y tú tienes que acordarte quién te dio la nacionalidad y cuando votes recuérdate que esto te llegó por esto. Y eso al final, así no cambia las matemáticas, sí creo que le pone una cantidad de sombras y de ruido al sistema y a la democracia en el cual todo el mundo pierde. Y pierde los latinoamericanos, pierde el sistema, pierde la confianza y creo que es muy negativo al final la manera como se está planteando. No se olviden que esto se une, porque claro, esto hace 4 años se emitió así. Yo recuerdo que los funcionarios con los que hablaba, los diplomáticos, decían: "No entendemos muy bien por qué nadie está protestando sobre esto". Ni no, obviamente el gobierno que lo había hecho no iba a protestar, pero no entendemos muy bien por qué no han protestado. Quizá es porque piensan que cada uno que los beneficia a su manera, ¿no? Por ejemplo, en México las cifras indican que los votantes, los votos que se emiten desde México van mayoritariamente para el Partido Popular, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, quien conozca la realidad. Entonces dirán, ¿no? Esa era una interpretación, pero eso se ha unido ahora a que también ha habido una regularización masiva, que también ustedes conocen muy bien, de gente que estaba ilegal en España y que se ha podido hacer residente legal. Esa regularización, este mismo martes, esta misma semana que estamos grabando,
la socióloga María Millar, una investigadora muy seria del Centro Superior de Investigaciones Científicas, nada sospechosa de adscripción política, eh, cuestionaba en un artículo porque decía, bueno, el gobierno hizo esta regularización planteando que iba a haber 500.000 de gente que se iba a acoger. Bueno, los números arrojan más del doble de personas que se han acogido a esa regularización, mucho más cerca de las cifras independientes que decían, por ejemplo, de Funcas, que había 800 y pico mil migrantes irregulares en España. Entonces, María Millar planteaba, ¿qué pasó aquí? Ahora que conocemos las cifras. El gobierno no calculó mal, es raro. No calculó, es preocupante. Calculó y mintió, más preocupante todavía, ¿no? Claro, Yo, desde luego, Julio, de verdad, no me atrevería a decir, como mucha gente alerta, incluso, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba diciendo observadores internacionales para las próximas elecciones. En realidad, no sabemos todavía qué intención de voto tendrían esos nuevos españoles, no lo podemos saber, ¿no? Y quizá delante de una urna, pues eso no sea riesgoso en el sentido de es un individuo, una urna, es secreto, por ahí que por el voto por correo sea más dudosa la legalidad y las maneras de intervenir, eso no lo sé. Lo que sí sé es que a la luz del vídeo, a la luz de estas cosas que confluyen en el tiempo, tanto la ley de memoria democrática como la regularización masiva, sí hay una intención por parte del legislador o del ejecutivo porque la regularización no ha pasado por el Parlamento, ¿no? O sea, la ley de memoria democrática sí, la instrucción no y la regularización tampoco. Sí hay una intención sospechosa, ¿no? Bajo sospecha. Y como dices tú, Julio, eso va mal para todo. Eso genera polarización eh, contra la migración, que en un principio es un valor para todo el país que la recibe, totalmente, la totalmente. mezcla, la riqueza, que una persona se busque la vida en otro país donde le pueda ir bien, contra eso no puede ir nadie, ¿no? Y se crea la paradoja, que ustedes conocen muy bien porque en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua eso pasa, ¿no? Buenas ideas, ideas contra las que uno no puede ir, se convierte en una pesadilla, ¿no? Fíjate Yo, que ahora que sí, recuperé lo que quería decir ahorita, es que he visto en varios comentarios y me gustaría saber cómo ven ustedes, porque a mí me hizo un poco de cortocircuito, que las personas muchas de las personas que van a entrar por este camino no han vivido nunca en España. Y entonces ahí hay una distinción, porque no es lo mismo hacer la nacionalidad y venir a vivir para acá, o haber vivido aquí 3 años y haberte ido a vivir a Chile, a estar en un país y votar en otro donde tú nunca has vivido, donde no conoces su realidad, donde no estás sufriendo las consecuencias de esas decisiones que se toman desde el gobierno. Y a mí sí que me entró un poco de contradicción, pero por otro lado yo digo, si se dejan afuera, estaríamos creando esto que decía Yaisa, de dos tipos de españoles, y Lo lo que decía comentaba Julio, Julio sí. también. Entonces, yo no sé sí. cómo ven eso ustedes. A mí me entró un poco de cortocircuito de eso cuando lo leí. Fíjate que Bueno, sobre hay el tema del países. Ay, ujú. perdón, Douglas, perdón. Bueno, ya vamos terminando, pero solo quiero meter una pequeña idea, pues, porque yo también soy exiliado y voy a decir algo que no es polémico, pero también a veces también hay que plantearlo, pues, porque para mí cuando se generan estos ruidos en el tema del refugio, del exiliado, o que se trata de instrumentalizar, es peligroso porque muchas veces, porque siempre hay personas que son oportunistas, eso hay que ser claro, pues, en todos lados, Ujú, es decir, en todas claro. crisis, hay personas que pues me pasa a mí con los nicaragüenses. Yo conozco nicaragüenses que no tienen opinión política, nunca fueron opositores, no hicieron nada y son solicitantes de refugio. Y no les importa la Claro. democracia, no les importa. Eso pasa, pues. Y cuando yo lo digo, mucha gente me dice, uy, qué terrible, no digas eso. Pero para mí eso es problemático porque también afecta al que realmente es un solicitante, satura el sistema, tenés las injusticias de la persona bueno, una profesora mía que le mataron a su hijo en una protesta en Nicaragua, casi la deporta el gobierno de Trump, y luego veo otros casos. Entonces, para mí con eso hay que ser bien cuidadoso de todos los lados, pues el que quiere dar el refugio como el que lo está solicitando, para evitar eso que dicen en inglés como el tema del backlash, pues que se instrumentalice, porque después se cuestiona la legitimidad de ese tipo de cuestiones. Por eso yo creo que en eso hay que ser bastante riguroso, porque me llama la atención de que no haya una claridad de cuántos iban a ser los solicitantes, quiénes son los solicitantes, y esos números, pues 40% desde Argentina, no sé si el exilio español se fue sobre Argentina, entonces a mí me generan
Pues, porque cuando yo, bueno, que no conozco mucho el caso, cuando me hablan del exilio de España, la mayoría se fue a México, pues es famosísimo, pues, y Exactamente. a Francia. Yo, no conociendo, no sabía que se había ido a Argentina, pero esos ruidos son los que generan la sospecha. Pero bueno, estamos sobre el Ujú. tiempo, 1 minuto de conclusiones a cada uno de ustedes. Empezamos con Yaisa, luego Julio y finalizamos con Luz. Bueno, yo retomando la idea de Luz y la inquietud de Luz, porque sí me parece, hay varias estrategias para evitar que esto se desborde. Por ejemplo, la red consular está desbordada. Se ha emitido una ley sin presupuesto para aumentar administrativamente la red consular, solamente la red consular. Y luego, en cuanto al voto, hay distintas estrategias. En Italia es una circunscripción la gente que vota desde el extranjero. No pasa como aquí, que tiene que elegir una provincia. En Israel, el voto por correo está prohibido. En Israel, uno quiere votar, tiene que ir físicamente a votar. Bueno, es poner solución práctica a esas cosas que abren una nueva realidad sin criminalizar la migración y sin criminalizar el que quiere acogerse a estas leyes para tener una vida mejor, me parecería que digamos, un partido de oposición, porque es obvio que el gobierno no ha pensado en estas cosas, pero un partido de oposición que quisiera trabajar sobre estas cosas sería muy valioso que incidiera en estas cuestiones prácticas. ¿Qué vamos a hacer con el voto por correo? ¿Y qué vamos a hacer con la red consular que está pensada para 25.000 españoles en el extranjero y ahora mismo hay 90.000? Entonces, eso pondría yo sobre la mesa. Julio, tus conclusiones. Bueno, creo que simplemente diría que al final un tema tan delicado está claramente desarrollándose no como una política de Estado, sino como una cuestión muy coyuntural, como si fuera una especie de operativo, y eso al final, como digo, daña a todo el sistema. Pero en todo caso, más claro no podemos ser, y es la razón de ser de este podcast. Las dos orillas cree que tiene que haber todas las comunicaciones y los caminos y los puentes, en el buen sentido de la palabra puente, no como la hermana de puente, entre las dos orillas. Y, y estoy convencido que el gran futuro de la unión entre Hispanoamérica y España y la posibilidad de que vengan muchos descendientes de españoles a hacer vida acá y viceversa, va a ser así por muchísimos años. Entonces lo importante es que no sea algo que quede como un lunar, sino que sea una política de Estado y que sea abierto para ese futuro. ¿Tus conclusiones, Luz? Bueno, yo que vengo de un país que el régimen se ha nutrido tanto del relato oficial para hundir a la gente en Cuba y para instaurar una dictadura, a mí me gustaría apuntar el peligro latente que es que el Estado se vuelva el único administrador de la verdad histórica. O sea, yo creo que ahí la historia corre el riesgo de congelarse en el dogma de un partido y ahí me gustaría poner el foco, ¿no? Yo creo que el salto este del 2007 al 2022, el Estado español pasó de ayudar a las familias a institucionalizar el relato. Entonces, ahí está para mí el peligro. Yo creo que eso es lo que la sociedad civil, o sea, nosotros los ciudadanos, lo que tenemos que observar. Perfecto. Mi cierre para mí es que, bueno, es peligrosa esa confusión entre historia y memoria, pues porque prácticamente la memoria pasa a ser una historia oficial administrada por el Estado, como dice Luz, y para mí lo clave es que en una democracia se discutan las ideas, los académicos, los historiadores, quien sea, plantee debate y que nada esté escrito en piedra. Llamativo, pues, de que en 10 años, en 2036, se van a cumplir 100 años de la Guerra Civil Española y todavía se sigue discutiendo como que fue hace poco tiempo. Pero bueno, también estamos entre, en las dos orillas. También tenemos a los mexicanos, a Claudio Sheinbaum, que sigue discutiendo a Cortés, pues, cientos de años. Entonces parece que es una mala costumbre de esos dos lados de la orilla. Pero esperemos, pues, de que, como dice Julio, realmente estas discusiones sean de fondo, sea una política de Estado y no necesariamente que represente una parcialidad política. Un gusto, Yaisa. De nuevo te vuelvo a dar la Igualmente, bienvenida. Encantado de gracias. estar en este espacio con vos. Y Igual. nos escuchamos hasta la próxima en las dos orillas. Hasta luego.